Soy Mari Mora y mi sección de todos los martes se llama El Diván Imaginario. Es una sección que trata sobre temas psicológicos que aborda la realidad de hoy. Quédate en sintonía con el Matutino Alternativo. Hace mucho que no traíamos un personaje real al diván. La última vez que lo hicimos fue sobre una película, La Sustancia, y hoy, precisamente inspirada en una película que, así como esa área de la ópera Norma, que era una de las favoritas de Callas y una de las que más cantó, esa película también logró llegarnos al corazón, quizás no tanto por la película en sí, que puede resultar aburrida para el que no le gusta la ópera, sino por cómo nos va sumergiendo en la historia de la mujer que había detrás de aquella diva del bel canto, ¿no? Ella encarna una de esas vidas trágicas que sin duda conmueven, y detrás de la mirada tantas veces desgarrada de muchas de sus interpretaciones, pensemos en Norma, en Violeta de la Traviata, en la Mimi de la Bohème, ella acunaba una pena honda que la película que vamos a mencionar hoy explora, a mi modo de ver, de una manera muy profunda. Y ahí es que está quizás la gracia, porque hay mucha gente que dice que aburrida es, que lenta es. Bueno, al que no le guste la ópera y al que no le guste María Callas, es difícil que le vaya a gustar esta película. La sentamos en el diván precisamente por esa película que está, a mi modo de ver también, Carmen, espléndidamente protagonizada por Angelina Jolie, quien, dice la propia actriz, se pasó 7 meses aprendiendo a cantar ópera. Y por supuesto ella parte de una voz que hay momentos en la película en que está cantando Angelina y uno cree que es la voz ya defectuosa de María Callas. Y ese es un juego muy interesante que funde el personaje de María Callas, el personaje real, con el personaje ficticio, y esas son una de las grandes gracias que en esta película logra el director chileno Pablo Larraín, que estrenó el año pasado esta película y que yo la estuve esperando con Jimmy Hungría de cómplice, al acecho de que la pusieran en cartelera, y hoy, después de cierto tiempo de que estuviera en cartelera, para no estropeárselo al que no la había visto, creí conveniente entonces hablar de esta película. Y empiezo por decir, Carmen, que a mí no me suelen gustar las películas biográficas. Pero este director en particular se ha destacado por muchas películas, pero en especial por 4 que glosan personajes históricos. La de 2016 fue sobre Neruda, sobre el poeta chileno. En el mismo año él estrena Jackie, protagonizada también de forma espectacular por Natalie Portman, que fue capaz de reproducir los gestos y el modo de hablar particular de Jacqueline Bouvier, luego Kennedy y antes de Cero Nazi. Y en su filmografía se ha ganado muchos Globos de Oro, pero en este perfil de director de vida de mujeres importantes del siglo XX también vale la pena mencionar a la película, el largometraje Spencer, que estrenó en 2021, un largometraje centrado en la vida de Diana de Gales, justo en la época en la que decidió separarse de Carlos de Gales. Y es curioso, Carmen, que él elige momentos muy importantes, cumbres de las vidas dramáticas de estos 3 personajes, porque en el caso de Jackie, elige el momento después del asesinato y recrea aquellas escenas con Jackie con aquel traje Chanel rosado puesto y ensangrentado. En el caso de Spencer es el momento en el que el escándalo mayor sale en los tabloides, que es cuando ella decide ya salir de la familia real, y en el caso de María Callas, ese momento de decadencia cuando ella ya está próxima a morir y está haciendo un último intento desesperado por recuperar su voz. En esta ocasión, María es una versión muy libre de esos últimos días de la diva griega en ese apartamento de la avenida 36, Georges Mandel, en el 3er piso en París, atrapada en sus recuerdos de un pasado triste pero también glorioso, del amor malogrado con Aristóteles Onassi y de otras tragedias que la acompañaron. Una de las cosas que llama la atención de este personaje que aparece en la película inundado de tristeza y de nostalgia en ese momento de ocaso de ese ídolo del bel canto, es que sus 2 grandes amores fueron 2 amores trágicos. El primer amor es el amor a su madre, a quien ella veneró durante mucho tiempo, Evangelina de Mistriadis,
y el otro amor también malogrado fue el gran amor suyo con Aristóteles Onassis, su amado Ari. Evangelina fue una cantante lírica frustrada que se sorprendió mucho cuando esa hija regordeta y a sus ojos fea empezó a cantar con una voz increíble ya a los 5 años. Y la historia de rechazo y tensiones entre ella y la hija se fue alargando desde el mismo nacimiento de María, porque la madre había tenido una pérdida de un varón y luego vuelve a quedar embarazada y esperaba un varón otra vez. Cuando ve que nace niña y cuando le cuentan que nace niña, dicen que se pasó días sin verla, sin acogerla, y siempre fue la favorita, la hermana, mucho más de mejor ver que María Callas, Yaquindi, a quien la madre adoró, ¿no? Y bueno, esa historia de rechazo no impide que la madre se obsesione en convertirla en cantante y la priva entonces en su infancia de los juegos que eran propios de una niña, lo que hizo que en el principio María Callas odiara cantar. De ella deseaba pasar desapercibida, pero su madre, sin embargo, la va exponiendo cada vez más. El padre de María Callas le era infiel a Evangelina y la mamá, engañando a sus 2 hijas, se las lleva a Grecia, diciendo que van a tener una corta estancia y allí pasan muchos años. Y la obcecación de la madre, hay que decir que gracias a esa obcecación se va convirtiendo María Callas poco a poco en una cantante de ópera. Y también hay algunas narraciones muy oscuras de esa relación en una biografía reciente que se llama Casta Diva, de la escritora inglesa Lindsay Spencer. Ella asegura haber encontrado cartas de la propia María Callas donde ella cuenta que la madre la obligó a prostituirse en Atenas entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial. La película María cuenta de una manera muy delicada en una escena en la que lo que aparece es la jovencita María Callas cantando para un soldado nazi, y se lo deja ahí la película porque no se sabe si son especulaciones, aunque en este caso de esta periodista ella dice que leyó una carta de María Callas. Hay un cierto misterio en muchos episodios de la vida de María Callas. Pero bueno, volviendo a aquella época griega, ella hace su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas gracias a que la mamá miente y dice que ella tiene 16 años porque era con esa edad que la dejaban entrar. Y como normalmente las mujeres frondosas, gorditas, pueden aparentar más edad cuando son jóvenes, pues coló la cosa y ella pudo entrar y ahí estudió con la soprano María Trivella y después estudió bel canto con una maestra muy importante para ella que las unió a una amistad toda la vida, la profesora Elvira de Hidalgo, la profesora española que la formó en la tradición del bel canto romántico italiano, un aspecto sumamente importante en la carrera de María Callas. Su debut la hace en el 1938, tomemos en cuenta que ella nace en el 23, con lo cual tenía muy poca edad ella cuando canta en la caballería rusticana en Atenas. Ya con 21 años regresa a Estados Unidos. La madre lo ve como una gran traición porque la madre esperaba seguir manejando el dinero de María Callas. Mientras ella estuvo en Grecia, la mamá le manejaba el dinero, pero ella va en 1944, quiere reunirse con su papá y, por supuesto, no pasa desapercibida. De hecho, le proponen cantar en inglés y ella se niega a cantar en el inglés y tuvo algunas presentaciones. Pero bueno, su gran momento empieza en Italia y allí conoce a quien fue su mecenas y también su marido, Giovanni Battista Meninghini, que se convirtió en su promotor, que era un hombre de negocio mucho mayor que ella, y pronto pasó también como la madre a controlar los ingresos de María hasta el punto de que María Callas decía que ella no tenía casi nunca un penique en su bolsillo, porque tanto la madre como él la dejaban sin dinero. Y lejos de lograr la felicidad con Meninghini, María Callas se siente cada vez más tiranizada por él, y por supuesto era una relación hecha de intereses por ambas partes, porque en un principio se oía la historia de que Meninghini la amaba, pero luego vemos que no, que ahí había una utilización muy grande de la fama y del dinero que pudo ella ir ganando.
Su debut italiano fue en la Arena de Venecia en el 47 bajo la batuta de Tullio Cefarín, y gracias al apoyo de Merenghini ella pudo continuar unos estudios privados hasta que finalmente tiene una audición muy importante y canta Tristán e Isolda de Richard Wagner, una ópera muy difícil en la Fenice de Florencia. Y bueno, su camino de gloria sigue avanzando. Y hay un aspecto muy importante en la escenificación de María Callas. María Callas prácticamente no se mueve, Carmen, cuando la vemos cantar sus arias en Turandot, cuando la vemos en Madame Butterfly o en Norma. Y fueron consejos muy sabios, a mi modo de ver, que le dio Visconti, el director de cine, y también un amigo de ella, escritor y cineasta, Pier Paolo Pasolini, que le decían, pero sobre todo Visconti, tu gran fuerza dramática está en no moverte y dejar que tu expresión facial y que tu voz llene todo el escenario. Y pienso que parte de lo que estremece cuando ella sale a escena es precisamente el poder centrarte solamente en su expresión facial, que a veces era de asesina y otras veces era de mujer desgarrada o de mujer a punto de morir, como Violeta la Tísica en La Traviata. Y bueno, es, yo creo, uno de los trucos que usó ella para conmover, ¿no? Los años 50 son los años de su mayor esplendor, de sus mayores éxitos, porque ella logra conquistar la Scala de Milán. Es en esa década, en el 53, cuando decide bajar de peso, de un modo muy dramático. También se cuenta que ella se tragó una tenia o solitaria y que gracias a eso bajó hasta más de 36 kilos. Y ya en 1954 estaba así de delgada como la podemos recordar, porque ella adelgazó para poder representar a la ópera de Cherubini, el personaje de Medea, para hacerle justicia al personaje, pero con mucho mayor razón para representar a la Tísica Violeta de La Traviata de Verdi. Ella quería parecérsele, y ahí Di Stefano, el director de teatro, de ópera, dice, esta es otra mujer. Y Visconti a partir de ahí la explora para que presente a Ana Bolena, para que presente La Sonámbula de Bellini y otras muchas óperas que la hicieron inmortal. La película María, volviendo a ella, nos permite ir de delante hacia atrás, desde los tiempos de Atenas, antes de ser formada como cantante operística, hasta los escándalos que fueron sonados cuando ya era una estrella, y su carácter recio, malcriado y contestatario la hacen enfrentarse en mucha trifulca con esa prensa que era ya una prensa del corazón, que no le tenía piedad y que más bien le tenía cierta antipatía. Quiero resaltar solamente dos cosas que resalta la película: el escándalo de 1955, cuando después de ser ovacionada haciendo el papel de Madame Butterfly en la Lyric Opera de Chicago, se acercó un oficial de justicia justo al terminar, que le presentó un requerimiento del quien fue su representante por un contrato que ella había firmado en el año 47, Eddie Bagarozzi, que bueno, ella finalmente logra acabar con esa trifulca y vuelve a ganar su libertad, pero ese escándalo le marchita ese momento de gloria que ella tuvo después de esa presentación tan extraordinaria. Y luego hay, por ejemplo, otro momento en el año 1958 que también queda recogido en la película María, cuando ella está presentando la ópera Norma en la Scala de Milán. Ella se retira en el primer acto y ella había dicho desde el principio que ella no estaba segura de poder cantar porque su voz estaba afectada. Y en el segundo acto se tuvo que ir y se tuvo que suspender ante la protesta del público, porque no podía ser sustituida la voz de María Callas, y lo dicen los directivos de la Scala de Milán. Y bueno, ahí la prensa lo que dice es que ella era una ñoña y que ella no quiso cantar porque era caprichosa, cuando al parecer en realidad ella pasaba por etapas en las que la voz le falseaba, porque además ella se sometía a ensayos de más de 10 horas, Carmen. Era una trabajadora tenaz y obsesiva en búsqueda de una perfección, con una voz muy poco común dentro de la ópera, que hay gente que dice que no valía su voz precisamente por lo singular que era. Su encuentro con su gran amor, su amado Ari, fue en
a finales de los años 50, cuando ella deja a su marido Maringini para irse con él. Se conoce en una presentación de la Traviata en Italia, y ahí el millonario naviero griego Aristóteles Onassi la enamora, y ella se retira de los escenarios mucho tiempo. A pesar de que en el 61 tuvo una audiencia, y ahí la voz de ella, desde que ella se encuentra con Onassi, empieza a fallar. Ahí le pitan cuando ella está representando Medea, y fue tremendo porque ella, en vez de irse del escenario, continuó cantando un aria en Medea en donde ella acusa al público de no valorar su sacrificio, y al final consigue estremecer al público, y el público la aplaude. Entre los chismes o rumores que hay sobre la vida de ella y los amores con Onassi, hay varias versiones sobre el embarazo de ella. Hay una versión primera que dice que ella quiere tener una cesárea a los 8 meses de embarazo para que Aristóteles la encontrara hermosa a su regreso de un viaje, y otros dicen que fue el propio Onassi el que la hace abortar. La verdad no se sabe cuál fue. Lo cierto es que ese deterioro sigue. En mayo del 65 la voz de Cala volvió a ser criticada. Dicen que realmente la soprano Fiorenza Cosotto en la Ópera de París la reta de una manera sumamente malvada en el escenario cuando están en la ópera Norma, y la va llevando poco a poco en ese duelo operístico a la extenuación, hasta el punto de que cuando cae el telón, María Callas cayó desmayada, agotada, tras haber resistido ese duelo. Con 41 años de edad, la voz de María Callas se va apagando de tal manera que pocas veces volvió a resurgir. Su amigo de Stefano intentó hacer un tour en el año 73, pero eso no duró mucho tiempo. Hubo un encuentro en Nueva York, que da pie esa estancia a Masterclass, que es una obra de teatro que yo he visto varias veces, en donde ella da sus consejos, da un recital, y ese recital que está en YouTube también, ahí se ve una voz queda muy poco de aquella diosa del bel canto. En la película la vemos alucinar con un periodista que la entrevista, y a partir del cual el director, el guionista más bien, va pudiendo reconstruir una vida con sus momentos álgidos y trágicos. Se reproducen hermosísimas escenas de interpretación de arias, presentaciones espectaculares y momentos claves, como cuando visita a Onassis en el hospital y que ya estaba muy enfermo y le reitera su amor por ella. Toda la soledad pavorosa de París, un mayordomo y una mucama que la cuidan, sus obsesiones de que cambiaran el piano de lugar, las pastillas, barbitúricos, tranquilizantes y otras pastillas que ella tomaba, que probablemente fueron la causante, dicen, de una afección cardíaca de la cual muere. La escena final de la película María, que desde luego es un final reconstruido, como la mayor parte de la obra, de todo el presente de María Callas sale de la imaginación del guionista. Es una escena, Carmen, que a mí me dejó llorando mucho tiempo, porque ella, justo cuando se da cuenta que está a punto de morir, y con el mayordomo y la mucama fuera de la casa en ese momento, ella sale a la sala y por un momento recupera su voz, canta un aria que se escucha desde la calle, y muere en la película de la forma más gloriosa posible, habiendo recuperado su voz. Gracias por acompañarnos en el Diván de Mari Mora. Síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube.